A continuación, el doctor Ramón Carmona Sánchez nos hablará sobre el tema enfermedad por reflujo no erosiva. Buenos días. Mi agradecimiento a la mesa directiva y a los coordinadores del curso por la invitación, y les voy a presentar en los siguientes minutos lo que a mi juicio fueron algunos de los trabajos más importantes presentados en la Semana de Enfermedades Digestivas de los Estados Unidos acerca de enfermedad por reflujo no erosiva. La enfermedad por reflujo no erosiva ha sido recientemente redefinida en este consenso como una subcategoría de la enfermedad por reflujo gastroesofágico que se caracteriza por la presencia de síntomas molestos relacionados con el retorno del contenido gástrico en ausencia de erosiones en la endoscopía convencional y sin tratamiento reciente con inhibidores de la secreción ácida. Esta definición excluye a la pirosis funcional. Ni la gravedad ni las características de los síntomas permiten diferenciar a la forma no erosiva de la variedad erosiva. Se sabe que la enfermedad no erosiva es el fenotipo más frecuente y parece que esta frecuencia se va a ir incrementando con el tiempo, y de forma paradójica es una entidad estable, pues se sabe que pocos pacientes viran hacia la forma erosiva del padecimiento o desarrollan complicaciones relacionadas con la enfermedad por reflujo. En la fisiopatología de la enfermedad por reflujo no erosiva existen varios factores cuya contribución ya está bien determinada, como es la acidez del material refluido. Algunos otros, como el reflujo débilmente ácido o la hipersensibilidad visceral, se sabe que juegan un papel preponderante, lo mismo que la ansiedad y los factores psicológicos en algunos pacientes. Por el contrario, la secreción salival parece ser un factor de protección contra el desarrollo de síntomas e incluso contra el desarrollo de lesiones en algunos pacientes. A pesar de esto, no hay evidencia consistente de que haya anormalidades en la secreción salival como un factor fuerte en la fisiopatogenia de la enfermedad por reflujo. Y en el consenso que les mencionaba, la aseveración de que la secreción salival juega un papel relevante en la fisiopatología de la enfermedad por reflujo no erosiva alcanzó apenas un 37% de acuerdo. Por eso les voy a presentar dos trabajos que exploran la importancia de la secreción salival en los pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva. En este primer trabajo, el objetivo de los investigadores fue explorar la tasa de secreción salival del factor de crecimiento epidérmico en pacientes con enfermedad no erosiva comparado con aquellos con esófago de Barrett. La secreción salival se colectó basal durante la masticación, durante estimulación mecánica y química y al final del experimento. Se determinó que la secreción del factor de crecimiento epidérmico en pacientes con enfermedad no erosiva fue 50% mayor a la condición basal, 242% mayor durante la masticación, 84% durante la estimulación con ácido y pepsina y 91% mayor al final del experimento en comparación con los sujetos con esófago de Barrett. Esta mayor secreción del factor de crecimiento epidérmico en la enfermedad por reflujo no erosiva puede indicar un papel protector de este factor contra el daño tisular en este grupo de enfermos. En este otro trabajo, los investigadores decidieron examinar la relación entre la fisiopatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la producción del factor de crecimiento epidérmico. Para ello, midieron la producción de este factor en la saliva colectada durante la masticación de goma de mascar en 10 pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva, 10 pacientes con la variedad erosiva y 10 controles sanos. Se midió el volumen de la saliva producida, la concentración del factor de crecimiento epidérmico en picogramos por mililitro y la producción del factor en picogramos por minuto. Ustedes pueden observar cómo la enfermedad erosiva mostró un menor volumen de producción salival y una menor concentración del factor de crecimiento, pero por el contrario, este factor de crecimiento en lo que se refiere a su producción fue significativamente mayor en la enfermedad no erosiva. Esta diferente producción del factor de crecimiento epidérmico puede indicar un efecto protector en los pacientes con la enfermedad por reflujo no erosiva o bien un posible efecto causal en los pacientes con la variedad erosiva, según se lea. Los receptores cannabinoides están ubicados en las áreas del cerebro que disparan las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. A pesar de ello, la tipificación de estos receptores en tejido periférico ha sido poco estudiada. El tetraído cannabinol inhibe de forma significativa el número de relajaciones transitorias producidas durante la ingestión de alimentos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la presencia y la actividad de los receptores tipo 1, cannabinoides, en el epitelio esofágico de sujetos sanos, sujetos con enfermedad no erosiva y variedad erosiva de la enfermedad. Los investigadores tomaron 4 biopsias esofágicas para análisis inmunohistoquímico y 4 biopsias más para análisis por reacción en cadena de polimerasa para detectar este receptor.
La inmunohistoquímica mostró expresión del receptor 1 en todos los grupos y esta expresión fue 40% mayor en los sujetos con enfermedad no erosiva en comparación con los de variedad erosiva, y utilizando la técnica de reacción en cadena de polimerasa la expresión fue 2 veces mayor. Estos hallazgos parecen entonces confirmar que los receptores cannabinoide tipo 1 juegan un papel importante en la fisiopatogenia de la enfermedad por reflujo no erosiva, y este es uno de los primeros trabajos que cuantifica su actividad en tejido periférico. En este consenso se destacó acerca del diagnóstico de la enfermedad por reflujo no erosiva que los síntomas no permiten diferenciar el fenotipo en la enfermedad por reflujo gastroesofágico ni establecer su gravedad. En los pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva, el patrón de síntomas no permite predecir quién desarrollará erosiones, si es que lo hará. Para establecer el diagnóstico de la enfermedad por reflujo no erosiva, el consenso destaca que es necesario realizar una endoscopía convencional. La toma rutinaria de biopsias al azar no está recomendada para el diagnóstico de esta entidad, y la pH-metría y la impedancia eléctrica interluminal con correlación de síntomas puede aportar información diagnóstica adicional, sobre todo en el subgrupo de pacientes que falla el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. El reconocer desde la primera entrevista a aquellos pacientes que muy probablemente tendrán esofagitis erosiva o responderán bien a los inhibidores de la bomba de protones es una idea muy atractiva. El objetivo de este trabajo fue evaluar la utilidad de un cuestionario para discriminar a los pacientes con enfermedad erosiva y predecir a aquellos con eficacia terapéutica a los inhibidores de la bomba de protones. Los investigadores aplicaron un cuestionario que explicaba la presencia de síntomas típicos de reflujo y síntomas de dismotilidad en 82 pacientes con enfermedad erosiva y más de 150 pacientes con enfermedad no erosiva. Cuando la relación entre las respuestas positivas para reflujo divididas entre el número de respuestas totales era mayor de 0.5, o sea, un índice, había una alta posibilidad de distinguir entre la enfermedad erosiva y la no erosiva, así como predecir una buena respuesta al tratamiento con inhibidores de la bomba de protones sin necesidad de endoscopía. Observen en la gráfica cómo la proporción de pacientes con este índice de respuestas positivo fue alto en los pacientes con enfermedad no erosiva, 2 de cada 3, pero mayor en los pacientes con forma erosiva, 3 de cada 4, y como 9 de cada 10 pacientes con este índice de síntomas o este índice de respuesta a los síntomas positivos mostró o predijo una buena respuesta a los inhibidores de la bomba de protones. Por el contrario, en pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva, las respuestas positivas en el cuestionario eran predominantemente referentes a síntomas de dismotilidad. El objetivo de este trabajo fue examinar la utilidad de los hallazgos histológicos para predecir la respuesta al tratamiento con los inhibidores de la bomba. Los investigadores tomaron biopsias del esófago distal antes del tratamiento en 71 pacientes con enfermedad no erosiva y 23 pacientes con esofagitis erosiva leve. Estas biopsias fueron analizadas antes del tratamiento para buscar dilatación de espacios intercelulares, eosinófilos, dilatación de capilares intrapapilares, extensión papilar, hiperplasia de células basales y algunos otros marcadores histológicos e inmunológicos. Recibieron tratamiento con rabeprazol durante 4 semanas y, como era de esperarse, el alivio sintomático se observó con más frecuencia en los pacientes con la variedad erosiva de la enfermedad. El alivio completo de la pirosis fue más frecuente en aquellos pacientes que no tuvieron dilatación de los espacios intercelulares, y la presencia de estas dilataciones fue un factor de predicción negativa para lograr alivio en los pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva tratados con dosis estándar de rabeprazol. Como les comenté, el consenso destaca la utilidad de la endoscopía como necesaria para hacer el diagnóstico de enfermedad no erosiva, pues la ausencia de lesiones es requerida para establecer su diagnóstico. Sin embargo, durante mucho tiempo los llamados cambios mínimos se han querido asociar al diagnóstico de enfermedad por reflujo, aunque su significado clínico y la utilidad práctica es aún controversial. Les muestro este estudio multicéntrico donde más de 1.400 pacientes con estos cambios mínimos detectados por endoscopía, eritema, borramiento de la línea Z, friabilidad de la mucosa, disminución de la vascularidad, decoloración blanquecina o aspecto nacarado de la mucosa, edema y pliegues mucosos acentuados, fueron sometidos a un interrogatorio estructurado para establecer el diagnóstico de enfermedad por reflujo o no. El borramiento de la línea Z y el eritema en la mucosa fueron los hallazgos más comunes en los pacientes con reflujo y sin reflujo. Observen cómo la presencia de un solo cambio en mínimo fue similar en ambos grupos, y como hallazgo único, solamente el edema y los pliegues acentuados mostraron diferencia estadísticamente significativa, y sin embargo se presentaron una proporción muy pequeña de los enfermos. Los hallazgos de este estudio entonces parecen confirmar la poca utilidad práctica y clínica que tienen los cambios mínimos detectados por endoscopía convencional en el diagnóstico de la enfermedad por reflujo. El término cambios mínimos también ha sido promovido por los expertos en las técnicas de endoscopía, las nuevas modalidades de imagen y las imágenes de magnificación y
cromoscopía virtual. Y como ya observaron, la enomicroscopía confocal se puede describir de manera simplista como la incorporación de un microscopio a un endoscopio flexible, lo que permite establecer histología in vivo. En este trabajo, que aún está en proceso, el objetivo de los investigadores fue revelar las alteraciones en la microarquitectura de los pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva. Evaluaron los síntomas a través de un cuestionario estructurado, los hallazgos macroscópicos con la endoscopia convencional y la presencia de asas intrapapilares dilatadas, el aumento en el número de estas asas intrapapilares dilatadas, la fuga de fluoresceína y los espacios intracelulares dilatados. Hasta el momento, los investigadores no han encontrado diferencias significativas entre los grupos con respecto a los hallazgos con esta técnica endoscópica. El consenso destaca la utilidad de algunos aspectos en el diagnóstico de la enfermedad por reflujo no erosiva. Nuevamente, recalcar que se requiere de la ausencia de lesiones detectadas mediante endoscopia convencional, que las técnicas de magnificación y cromoscopía virtual ofrecen una atractiva posibilidad en el diagnóstico mediante la detección de lesiones microscópicas en la enfermedad no erosiva. Sin embargo, la enfermedad por reflujo debemos recordar que es una condición que se presenta cuando el reflujo del contenido gástrico ocasiona síntomas molestos o complicaciones. Por lo tanto, los hallazgos anormales detectados con estas nuevas técnicas solo son interpretables en el contexto de los síntomas que el paciente manifieste. Si nosotros aplicamos las técnicas nuevas de imagen en forma aislada de los síntomas, posiblemente sobrediagnostiquemos enfermedad por reflujo. Con respecto al tratamiento de la enfermedad no erosiva, los inhibidores de la bomba de protones son la base del tratamiento. El alivio de los síntomas con los inhibidores de la bomba de protones en la enfermedad no erosiva es menor que en la erosiva. En aquellos pacientes que no se alcanza una mejoría sintomática, debemos verificar el apego y la correcta administración de los inhibidores de la bomba. No se ha establecido en ese subgrupo de enfermos la utilidad de duplicar la dosis de inhibidor de bomba o administrar antiácidos o bloqueadores H2, y se continúa en la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas en este subgrupo de enfermos. El objetivo de este trabajo fue determinar la existencia de factores de riesgo para una baja respuesta a los inhibidores de la bomba de protones en pacientes con enfermedad no erosiva. Se estudiaron 118 pacientes con enfermedad erosiva y 94 con no erosiva, que fueron evaluados con un cuestionario específico y tratados con rabeprazol 10 miligramos al día durante 4 semanas. La baja respuesta se definió como menos del 50% de alivio sintomático al término del tratamiento, y como era de esperarse, la proporción de pacientes con baja respuesta fue mayor en los pacientes con enfermedad no erosiva. Los factores asociados después de un análisis multivariado con la baja respuesta fueron el elevado índice de masa corporal en la variedad erosiva y el género femenino en la variedad no erosiva. Como un ejemplo de la búsqueda constante de otras alternativas eficaces en el tratamiento de la enfermedad no erosiva, les presento este trabajo donde los investigadores compararon la eficacia en el alivio de los síntomas empleando un medicamento tradicional producto de herbolaria japonesa combinado con rabeprazol o rabeprazol solo en administración 2 veces al día. Se aplicaron estos tratamientos a pacientes con síntomas refractarios, definidos de acuerdo al cuestionario estructurado luego de 4 semanas de rabeprazol a la dosis señalada, y se definió mejoría como la disminución del 50% más de la puntuación basal. Luego de 4 semanas, la reducción de la puntuación de los síntomas con este medicamento, combinado con rabeprazol, fue similar a la alcanzada con rabeprazol solo. Sin embargo, cuando se hace un subanálisis considerando a los pacientes más delgados, la mejoría parece ser mayor en ese subgrupo de enfermos en comparación con los índices de masa corporal mayor. Con lo que les he presentado, podemos concluir que el factor de crecimiento epidérmico es la secreción salival. La secreción salival puede ejercer un efecto protector en la enfermedad por reflujo no erosiva. El diagnóstico de la enfermedad no erosiva se basa en la presencia de síntomas típicos del reflujo, en ausencia de erosiones o ulceraciones en la endoscopia convencional, y los cambios detectados mediante magnificación y cromoscopía virtual deben interpretarse solamente en relación con los síntomas del enfermo. Al parecer, existen características clínicas e histológicas que permiten identificar a aquellos pacientes que tendrán una buena respuesta a inhibidores de la bomba de protones, e incluso que permiten predecir cuál de los pacientes al que nos estamos entrevistando de inicio pudiera tener con mayor probabilidad esofagitis erosiva o no erosiva. Y bueno, continúa la búsqueda del tratamiento efectivo para la enfermedad por reflujo no erosiva. Muchas gracias por su atención.